a continuar con las clases teóricas. Esta parte ya la hemos revisado en la práctica anterior. Un poquito vamos a recapitular operación unitaria el tema de la filtración. ¿Ya? Vamos a revisar, a repasar los medios filtros que conocemos, los tipos de filtros, filtración en superficie, en profundidad, ultrafiltración, aplicaciones importantes. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un análisis de control de calidad en el laboratorio, donde tenemos que filtrar una solución para analizarla por HPLC. ¿Qué creen que es lo que deberíamos hacer? Tiene que filtrar una solución de un medicamento para analizarla por HPLC. ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos un medicamento que tenemos que filtrar. Triturar. Luego llevarlo. ¿Cómo lo filtramos? Es la pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo filtramos? ¿Qué harían ustedes? Es un método de control. ¿Saben lo que es el equipo HPLC, no es cierto? Es un equipo que nos ayuda a cuantificar, identificar también principios activos a través de una cromatografía de alta eficiencia, ¿no es cierto? De perfil. Muy bien. Entonces, si tenemos en consideración que lo que hay que hacer es un análisis muy fino, ¿de qué forma tendríamos que filtrar o qué tendríamos que esperar obtener como producto filtrado? Pero ¿qué estamos primero? Podríamos hacer varias filtraciones, tenemos que elegir el tipo de filtro, pero ¿qué haríamos primero? Tenemos un medicamento que queremos filtrar, queremos hacer un análisis por HPLC. Por HPLC, ¿qué tipo de análisis hago? Identificación, cuantificación de qué? Principio Del principio activo. Yo tengo un medicamento, el medicamento solamente es el principio activo. No, excipiente también. Exacto. Entonces, ¿qué tendría que hacer primero? ¿Cómo separo? Tienes una pastilla, quieres analizar por HPLC, o sea, me está diciendo de esa pastilla identifica y cuantifica el principio activo, pero yo tengo una pastilla. ¿Qué tengo que hacer primero para tener el principio activo que pueda valorar? Triturar o reducirla al tamaño partícula. Buscar que disolver, correcto, disolver la pastilla, la tableta, en algún medio adecuado, de tal manera que yo pueda extraer el principio activo. ¿De acuerdo? Entonces, primero disuelvo, de repente primero trituraré la pastilla, buscaré disolverla. Una vez que tengo el producto disuelto, recién tengo que filtrar. Incluso podría utilizar un papel filtro simple sin necesidad de hacer una filtración al vacío. Siempre recuerden, cuando hablamos de controles de calidad y hablamos de métodos de cuantificación e identificación de un principio activo o de una sustancia que está contenida en un medicamento, lo primero que tengo que hacer es extraer la sustancia. ¿Y cómo la extraigo? Buscando disolver lo más que pueda el principio activo en un solvente, en un líquido adecuado, y separarlo de los demás componentes. Por eso es que la pregunta dice, tiene que filtrar una solución de un medicamento para analizar por HPLC. ¿No? O filtro con papel filtro si lo tengo ya disuelto. Y de ahí proseguir con la técnica analítica. ¿Ya? Siempre recuerden que antes de filtrar, yo debo primero buscar la forma de extraer el principio activo cuando estamos hablando de análisis de control de calidad. Si simplemente fuera un tema de separación, en donde no tengo que cuantificar, donde no tengo que identificar alguna sustancia o principio activo
En particular, lo que tengo que hacer es ver, analizar o observar el producto que tengo que filtrar para ver si hago con papel de filtro, si lo hago con al vacío, ¿correcto? O tengo que hacer etapas previas, operaciones unitarias previas para poder recién luego filtrar. ¿De acuerdo? Si yo tengo una suspensión en donde claramente puedo ver las dos fases, ¿cómo filtrarías? ¿Por densidad? Simplemente con lo que filtro, porque tengo las dos fases vistas. Si yo tengo una solución, un sistema disperso homogéneo, un jarabe, y quiero separar el principio activo o la parte sólida de la parte líquida, ¿qué haría primero? Filtro el vacío. Pero filtrando el vacío, ¿lograría separar la parte sólida de la líquida? ¿O pasaría todo más rápido? A pesar de que sea una solución dispersa homogénea, primero tendría que buscar precipitar o evaporar el solvente. ¿Correcto? Para después, primero separar. ¿Por qué? Porque tengo una solución aparentemente homogénea. Recuerden que cuando algo se disuelve en el medio, yo lo puedo filtrar. ¿Se acuerdan del jarabe? ¿Sí? Un jarabe, ustedes lo pueden filtrar, pasa todo eso. Entonces, si yo quisiera separar de ese jarabe la parte sólida, el azúcar, por ejemplo, del solvente, primero tendría que buscar concentrar, evaporando el solvente para luego recién filtrar. Obviamente a temperaturas controladas, obviamente a temperaturas que yo sé que el producto no se va a degradar. Entonces siempre primero hay etapas previas que yo tengo que investigar para poder hacer la operación unitaria que finalmente me están pidiendo. Y para ello yo debo de por lo menos conocer qué es lo que tengo al frente y que deseo filtrar. Y qué es también lo que me están pidiendo que haga. ¿De acuerdo? Entonces siempre es importante, antes de proceder a operar o realizar la operación unitaria, averiguar, investigar frente a qué producto estamos, cuáles son sus características, cuáles son sus parámetros físicos, químicos, que me permiten poder realizar la acción que me están pidiendo. Por eso es que siempre le digo, a partir de ahora tienen que acostumbrarse ustedes siempre a trabajar e investigar lo que son las fichas técnicas y las hojas de seguridad, ¿ya? Para poder resolver cualquier inquietud. Entonces lo que vamos a recapitular, porque esto ya lo hemos visto en la práctica, es conocer pues la utilidad y para qué y en qué nos ayuda esta operación unitaria de filtración, ¿ya? Y cuántos tipos de ellas hay y qué es lo y en qué etapas de un proceso de fabricación la podemos aplicar. Entonces vamos a revisar un poquito los conceptos de filtración, vamos a conocer cuáles son los medios filtrantes que tenemos, los tipos de filtros, la filtración de superficie o de profundidad, la ultraaplicación, su aplicación y la importancia. ¿Qué entiendes por filtrar? Solamente puedo separar sólido de líquido. O también puedo separar líquido de líquido. Por ejemplo, tengo una emulsión, aceite, agua. Puedo separar a través del proceso de filtración. Ahora recuerda lo que hicimos en la práctica. En la práctica, ¿qué hicimos? ¿Qué tipo de filtración usamos? Usamos la manteca. ¿Qué más usamos? El ácido benzoico. Ácido benzoico, ¿qué más usamos? ¿Qué más filtramos? El azul de metilena.
Exacto. Filtramos un aceite esencial. ¿Qué aceite esencial? Esencia de menta. ¿Y cómo lo filtramos? ¿Se acordaron? Con papelcito. Entonces también puedo filtrar o separar líquido de líquido. ¿Ya? Entonces es correcto. Entonces una filtración o una operación unitaria que me permite separar, ¿no es cierto?, dos fases que no son necesariamente visibles o que llevan a una suspensión o a un sistema homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo separar sólido de líquido o líquidos de líquido. Y podría separar gas de líquido también, por filtración. ¿Se podría o no se podría? Sí, porque se Oh. supera. Evaporando. Claro que también se puede. ¿Ya? También se puede. Por ejemplo, el más sencillo, y comentaba, necesitamos vapor puro, vapor seco, ¿correcto? Aire comprimido. El aire comprimido, ustedes deben haber visto alguna vez en su vida una bomba generadora de aire. Y deben haber visto que a veces por la tobera de salida, por el huequito de salida del aire, a veces gotea agua. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el aire está húmedo. Si yo necesitara un aire comprimido seco, ¿qué tendría que poner a la salida de la tobera? Un filtro de aire. Los carros tienen un filtro de aire, tienen un filtro de aceite. ¿Eso qué quiere decir? Que el aceite lo puedo filtrar. ¿Y qué quiere decir? Que el aire lo puedo filtrar. ¿Ya? Siempre se acuerdan así de ejemplos comunes. Oye, un auto tiene filtro de aire, tiene filtro de aceite, tiene filtro de gasolina. Los autos que vienen con aire acondicionado, ese aire acondicionado que entra a la cabina del auto no entra directo. Si bien es cierto, los autos tienen un motorcito que genera aire y que se enfría como un partir de enfriamiento. Si entrara ese aire directo, pues estaría entrando aire contaminado a todos los pasajeros que están ahí, pues los aviones, ¿no? Entonces ese aire tiene que entrar filtrado. Acá mismo, mira, acá falta poner el santo techo todavía. Estamos recibiendo inyección de aire. Y tienen tubería. En alguna parte de esa tubería hay filtros. Entonces siempre recuerden, las inyecciones siempre vienen de arriba hacia abajo y las extracciones de abajo hacia afuera. Por eso que a veces en las puertas, no sé si ustedes han visto en la parte inferior, como unas ventanitas que tienen filtro. Esos son los sistemas de extracción. Ya cada vez que diseñen, si en algún momento de su vida profesional ustedes llegasen a diseñar planos, tienen que aportar en el crecimiento de una planta, de una droguería, de un almacén, pues uno de los temas que nosotros usamos es el sistema de inyección y extracción de aire. Entonces siempre el aire tiene que entrar filtrado. Y siempre los sistemas de inyección son de arriba hacia abajo y las extracciones por afuera, de abajo hacia afuera. ¿Ya? A veces he visto errores de diseño en donde ambos ductos están arriba. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? El aire ni bien ingresa, si hay un balanceo coherente entre el sistema de inyección y el sistema de extracción, el aire va a entrar y se va a ir. No se va a distribuir en el ambiente. Y lo que yo quiero es que el aire se distribuya. Entonces, tengo que tener el sistema de extracción alejado. Es por eso que se llama, más que inyección y extracción de aire, se llama renovación de aire. Yo lo voy renovando cíclicamente. ¿Ya? Entonces, sí también se pueden filtrar los gases. Entonces, al final ya sabemos que se puede filtrar todo. ¿Ya? Eso lo hicimos, ¿no?
Y si no con la manteca, ¿cómo podríamos filtrar una sustancia espesa con la miel de abeja? Aumentando la temperatura. ¿Cómo la filtramos? Primero lo calentamos y luego con el filtro al vacío. Al vacío. Previa. Bueno, ¿y qué tipos se usan para filtrar? Los filtros. Los filtros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una filtración? A ver, ¿tu nombre es? La filtración es uno de los procesos más empleados para la separación de partículas sólidas de un fluido. En un principio los filtros eran lienzos de tejido finos como la gasa y la seda. Más tarde se reemplazó la tela por papel de diferentes grados de porosidad y hoy en día se dispone de una alta gama de sistemas filtrantes, filtros de nitrocelulosa, acetato de celulosa, fibra de vidrio que facilitan la separación de partículas muy pequeñas. Así es. A veces nos dicen, ¿no?, que hemos elaborado una suspensión en donde sí se nota, por más bien que esté dispersa la fase sólida y la líquida, sí se notan ambas fases, ¿no? Por ejemplo, creo que todos hemos visto alguna vez el Bactric, ¿no? El sulfamethoxazol benzoico. Es notorio que es una suspensión. Hay de colores blancos, hay también algunos que llevan color rojo, rosa, pero se notan ambas fases. Y por lo tanto pueden tener partículas extrañas en suspensión que se pueden generar durante el proceso de fabricación. ¿Sí? Yo igual tengo que eliminar esas partículas extrañas porque no los puedo dispersar así. Pero si yo lo filtro por estos métodos convencionales, con papel filtro, con filtro prensa, con filtro de fibra de vidrio, yo voy a separar toda la fase sólida de la fase de la suspensión, con lo que yo estaría malogrando la fabricación del medicamento. Entonces, a veces, aún cuando trabajamos este tipo de productos, lo que hacemos es utilizar la gasa, la organza, como medio de filtración, porque simplemente lo que yo quiero es retirar las partículas groseras que se notan que son contaminantes. ¿Qué es lo que más se usa hoy en día en la filtración de jarabes? Lo que se usa son estos filtros prensa que vienen, imagínense, como dos soportes que hacen presión y se van colocando filtros, en este caso de acetato de celulosa de alto diámetro, ¿correcto?, unos a otros para ir eliminando pues las partículas extrañas básicamente. Cuando eliminamos partículas extrañas, el diámetro del poro que se usa como medio de filtración normalmente es de 5 micras, de tal forma que no me altera ni me separa ningún componente que yo he utilizado en la fabricación del jarabe. O sea, estamos hablando básicamente ni siquiera de clarificación, sino de eliminación de partículas groseras. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la filtración? A ver, por ejemplo, eso es para cuando yo quiero analizar algún producto, en donde lo que he hecho es cristalizar o precipitar justamente lo que no deseo que me interfiera en el proceso de análisis. Justamente la pregunta que les hacía la lámina, ¿no? Quiero analizar un medicamento por HPLC, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces, una de las cosas es, oye, podemos cristalizar para retirar todo aquello que me puede interferir en el análisis. ¿Qué más? Aquí lo que me está diciendo es clarifica o retira las partículas extrañas del producto que tú deseas entregar. En uno, utiliza lo que necesitas. En el otro, aprovecha todo lo que has obtenido. ¿Qué más? Sí. Este es el tercer objetivo.
sea, nosotros podemos esterilizar a través de los procesos de filtración, sí, y de hecho existe el método de esterilización por filtración en membrana. Esa membrana, ese filtro, tiene que tener una particularidad. La porosidad o el diámetro del poro debe de ser menor a 0.22 micras. ¿Y por qué menor a 0.22 micras? Porque ya está comprobado y demostrado que las bacterias, que los gérmenes, los microorganismos patógenos son mayores a 0.22 micras. Eso quiere decir que si yo puedo filtrar a través de una membrana 0.22, todas las bacterias, todos los microorganismos van a quedar retenidos en el papel filtro. Y eso es lo que se utiliza en la fabricación y en la esterilización de inyectables, que no pueden ser sometidos a calor. Recuerden que los procesos de esterilización también se obtienen a calor. Para eso usamos las autoclaves, los hornos. En autoclave, el proceso de esterilización se lleva a cabo a una temperatura de 121 grados, ¿correcto? Puede llegar hasta 134. Pero eso yo lo puedo utilizar siempre y cuando el principio activo no sea termolario y todo el producto, o sea, todo el líquido inyectable, no se deteriore a esa temperatura, sus componentes. Entonces, cuando esto sucede, yo puedo hacer un proceso de esterilización que se llama proceso de esterilización terminal. ¿Qué quiere decir? Que yo fabrico la polla, fabrico el suero, fabrico el líquido parenteral, y una vez que ya esté envasado, yo lo esterilizo o lo llevo al horno. O sea, calor, vapor húmedo o vapor seco. Si lo llevo a vapor húmedo, 121 grados a 2 atmósferas de presión, entre 20 y 30 psi, por un determinado tiempo, 15 a 20 minutos o media hora, dependiendo del tipo de producto que esté enfrentando, y con eso ya procedo a condicionar. O en calor seco, que es en el horno, a una temperatura más o menos de 180 o 200 grados, si se me soporta toda la fabricación, y lo puedo acondicionar. Pero ¿qué sucede en aquellos productos que no me soportan altas temperaturas? Entonces yo no puedo hacer un proceso de esterilización terminal, tengo que hacer un proceso de esterilización por filtración de membrana. Y tengo que utilizar una membrana de 0.22 micras o hacer un sándwich, lo que se llama hacer un sándwich, con prefiltros. ¿Ya? Entonces yo puedo poner un prefiltro 0.45 micras para bacterias, partículas incluso mayores, y luego pongo la 0.22, que es el filtro final. Y de esta manera aseguro no solamente la esterilidad del producto, sino también su calidad organoléptica. Entonces hay dos tipos de aplicación en lo que es esterilización. Uno de ellos es por filtración de membrana. ¿De acuerdo? Entonces, la filtración por membrana no es utilizada para procesos de esterilización terminales, sino es utilizada previa al envase del producto. O sea, previo a poner el líquido en la ampolla o en la jeringa. Ahora también ya vienen jeringas prellenadas, ¿correcto? ¿Dónde? Perdón. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como el donor neuronal. ¿Dónde aplico yo esterilización terminal? Generalmente en los sueros, en los líquidos parenterales de gran volumen. ¿Ya? En donde primero envaso y luego esterilizo. ¿Ya? Tipos de filtración, a ver, Fernando. Tipos de filtración: según la presión, filtración por caída o gravitación. Se realiza a presión atmosférica, es un proceso lento, ideal para pequeñas cantidades. Filtración bajo presión, se realiza ejerciendo una presión superior a la atmosférica sobre el líquido que hay que filtrar. Filtración por succión o a presión reducida, se realiza haciendo el vacío en el recipiente donde se recoge el líquido filtrado. Según el tamaño, filtración de 450 a 10 micras,
clarificante, microfiltración de 1 a 0,1 micras, germicida y filtración bajo alta presión, ultrafiltración de 200 a 10 nanómetros, esterilizante, nanofiltración de 100 a 1 nanómetro y osmosis inversa de 2 nanómetros a 3A. Filtración por caída o gravitación por gravedad, la conocemos, ¿no? Papel de filtro, lo pongo en un embudo y dejo pasar la solución. Filtración bajo presión, ¿no? Aquella en donde yo, por ejemplo, inyecto un poquito de presión de aire comprimido para hacer pasar de una manera más rápida la filtración. Y la filtración por succión es la filtración al vacío, ¿no? Que podemos utilizar, por ejemplo, cuando queremos filtrar una manteca o un producto denso. La filtración bajo presión, un poquito lo que hicimos con el aceite esencial. Demoró, porque claro, el aceite es más denso que el agua, ¿correcto? Si yo le ejerzo un poquito de presión con aire comprimido, con gas nitrógeno, que es lo que hacemos cuando esterilizamos por membrana algún tipo de inyectable, pues hubiéramos acelerado el proceso de filtración y no nos habríamos demorado tanto, ¿cierto? Muy bien. Y aquí, en función de los tamaños de partícula que queremos filtrar, la clasificación que se le da a los tipos de filtración. ¿Qué es importante aquí? Este proceso de ósmosis inversa. ¿Por qué? Porque este proceso de ósmosis inversa nos permite retener partículas o microorganismos o sustancias muy pequeñas. ¿Ya? Y esto es lo que se usa en los procesos de purificación de agua para uso farmacéutico. El fundamento es, ustedes saben que lo normal es que el sentido del flujo de los solventes que tienen carga, que tienen solutos disueltos, vaya de la mayor concentración hacia la menor concentración. Ese es el sentido normal, ¿sí? De mayor concentración a menor concentración. Entonces, cuando yo ejerzo una presión, lo que voy a hacer es forzar que el contenido que está en el sector de mayor volumen pase al de menor. Si yo actuara en un proceso de, por ejemplo, esterilización de esa manera, lo que yo haría es, oye, toda esa carga contaminante la voy a pasar a la carga que no está contaminada. Lo que yo quiero es descontaminar esta solución que yo tengo. Entonces lo que hago es invertir esa presión, de tal forma que le ejerzo una mayor presión a la parte que me va a recibir el tema, para que empuje hacia el otro lado y cuando llega la presión quede retenido toda la carga bacteriana y solamente pase el líquido estéril a través de un juego de presiones. Como la presión del lado que tiene menos contenido, menos carga, es mayor a la presión que está ejerciendo aquella que tiene más carga, se le da el nombre pues de ósmosis o presión inversa. Estoy invirtiendo la presión, pero a través de un juego de presiones, a través de un juego de corrientes. Y ese es el fundamento que se utiliza cuando yo quiero purificar el agua en una planta de tratamiento de agua para generar vapor o para generar agua de alta calidad. Es por eso que luego de un ablandador, luego de un ionizador, luego de la luz ultravioleta, siempre una planta de tratamiento de agua para uso farmacéutico termina en un equipo de ósmosis inversa. De tal forma que voy a tener con el ablandador o el ionizador un agua químicamente pura, porque voy a eliminar toda la dureza, toda la alcalinidad, todas las partículas que me cargan esa agua, y a la vez con el ósmosis inversa voy a tener un agua microbiológicamente pura también. ¿Ya? Esas son las aplicaciones. A ver, según el tipo de retención, a ver, Núñez. Fenómeno mecánico en
clasificar a los filtros de forma física o de forma también en cuanto a la profundidad, si es superficial, como la realizamos en la parte baja de los filtros, ¿no? Entonces aquí simplemente estamos dándole una definición en función a dónde se va a quedar el producto requerido. ¿Cuáles son los medios filtrantes que nosotros conocemos y cuáles son sus características? Bueno, todos los medios filtrantes que conocemos son todos aquellos filtros materiales que puede utilizar para retener partículas y separarlas en líquido. Pero ¿qué características debe tener para que el filtrado sea rápido y eficaz? Debe tener un elevado poder de retención. Esto va a estar definido en función a la porosidad o al tamaño del poro del medio filtrante. Deben ser resistentes a las acciones mecánicas y químicas. ¿Por qué? Porque si yo digo que puedo someter a presión, o sea que puedo inyectarles aire, pues esa presión debe ser soportada por el papel filtro. Porque si no lo soporta, ¿qué va a suceder con el filtro? Se va a romper. Y si el filtro se rompe, pasa todo. Y también debe ser incompatible con la mayor cantidad de sustancias químicas. Porque si la membrana filtrante se disuelve, se deteriora por interacción química con el producto que se va a filtrar, pues también todo pasaría y no cumpliría su función. Otra característica es que debe ser de fácil desprendimiento del sólido. O sea, si yo lo que necesito separar para seguir trabajando es la porción sólida, una vez que yo ya tengo obtenido ese producto en mi medio filtrante, pues puede separarse fácilmente de él para poderlo recuperar. Debe tener una capacidad de volumen alto para poder filtrar cualquier tipo de solución. ¿Qué quiere decir? Me debe de permitir el pase de toda la parte líquida en gran volumen. Debe tener también un elevado caudal de filtración, o sea, no solamente es la superficie que le debe permitir que filtre, sino también que lo haga de una manera rápida. ¿Correcto? Y debe tener una escasa o nula capacidad de absorción, porque si el medio filtrante va a absorber lo que yo necesito analizar, sea o sólido o líquido, pues ahí lo voy a perder. Y me puede llevar a errores luego de trabajo. Por ejemplo, en la pregunta que nos hacían, si yo tengo que filtrar para hacer un análisis por HPLC, en donde lo que tengo que hacer es retener el líquido, o retener el soluto, o de repente aprovechar el líquido para poderlo analizar, si yo tuviera una membrana filtrante que absorbe, pues el resultado va a salir alterado, porque parte de lo que necesito analizar va a quedar en el medio filtrante. ¿Qué materiales tenemos? Hemos visto los medios filtrantes. ¿De qué materiales están hechos estos medios filtrantes? Por ejemplo, pueden ser de un material filtrante suelto tipo algodón, lana de vidrio, pasta de celulosa, el mismo carbón activado. Hicimos uso de carbón activado, creo, en la suspensión, ¿no es cierto? Y lo que hicimos esto fue para clarificar, por ejemplo, la solución. Pueden ser también materiales porosos, como por ejemplo el sílice, el caolín, todas las arcillas, ya todas las alúminas. Puede ser también un vidrio poroso. Pueden ser tejidos, ¿no? Aparte del algodón, que es la gasa, pues tejido de celulosa, papel de filtro, fibra de vidrio, fibras sintéticas, nylon, polipropileno, ¿correcto? Pueden ser membranas filtrantes también derivados de celulosa. Y pueden existir también coadyuvantes a la filtración, que son los que se usan a veces como prefiltro, que están hechos a base de carbón activado, arcilla inactivada, pulpa de celulosa, que les permite ir reteniendo partículas residuales. ¿De qué consiste la filtración en superficie? A ver, nadie. Pero dejando
sea, ¿qué nos está diciendo en lo que consiste la filtración en superficie? Prácticamente estamos hablando de un proceso de filtración tradicional, normal, en donde las partículas que vamos reteniendo también se convierten en un medio filtrante y que nos ayuda a hacer más eficiente el proceso de filtración. ¿Correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, nos están diciendo, aprovechemos lo que no vamos a necesitar como producto filtrado para que mejoremos la eficiencia de nuestro medio filtrante. Porque lo que yo necesito recuperar y analizar es, por ejemplo, el líquido que va a pasar. Y eso lo puedo repetir varias veces. Entonces, por ejemplo, si yo quiero responder la pregunta, o sea, seguir aumentando la respuesta de la pregunta inicial, para hacer un análisis de HPLC, yo debería de filtrar en superficie y repetirlo varias veces hasta que logre obtener una solución pura que me permita hacer el análisis por HPLC. ¿Ok? ¿Y qué es la filtración por profundidad? A ver, Ore, ya está. Estamos hablando acá, por ejemplo, acá estamos hablando de un medio filtrante que tiene estratos de porosidad en su constitución. Y es lo que yo les comentaba cuando armamos esos famosos sándwiches que son utilizados como filtros en los procesos de esterilización de los inyectables, en donde yo, por ejemplo, primero pongo un filtro de una malla 45, luego puedo poner un filtro que me retenga partículas y finalmente pongo el filtro 0,22 que me va a impedir el paso de los microorganismos. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que se llama una filtración por profundidad. En la parte inferior van a quedar retenidas las partículas o los microorganismos más pequeños. ¿Vale? Y la ultrafiltración. Atmósferas, ATM es atmósferas. Si estamos hablando de que se va a ejercer una presión, podríamos estar hablando, por ejemplo, de una filtración al vacío. Recuerden que la filtración al vacío también se obtiene por presión. En vez de inyectar, lo que hago es sacar. ¿Ya? ¿Correcto? Pero en ambos casos, si yo inyecto acá aire o saco el aire, necesito una presión. En la primera será una presión de inyección de aire y en la segunda será una extracción de vacío. ¿Ya? Pero las medidas son las mismas y las concentraciones y las presiones son las mismas, ¿ya? Con diferentes. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de la ultrafiltración? Para concentrar proteínas, antibióticos, vitaminas, correcto, separar microorganismos, virus, bacterias, purificar soluciones, dispersiones, eliminar virógenos o patógenos y una separación fraccionada de medicamentos que están unidas a proteínas, enzimas y así. Entonces, chicas, ¿cuál es la importancia de la filtración? Separar. Para clarificar sustancias, para esterilizar, para mejorar el aspecto. O sea, vean todas las aplicaciones. No solamente separar, también es mejorar aspectos organolépticos, clarificar, es incluso esterilizar productos. ¿Ya? Bueno, ¿cómo realizo la filtración por gravedad?
a través de los métodos convencionales, utilizando un papel filtro, una membrana porosa, en donde dejamos que la filtración se produzca por gravedad, de una manera natural. ¿Y cómo es un proceso al vacío? Es aplicando, esta es la foto de lo que ustedes hicieron la semana pasada, aplicando una presión, en este caso negativa, para poder facilitar el proceso de filtración y poder separar, por ejemplo, productos que son difíciles de separar a través de una filtración convencional. Por ejemplo, la manteca, por ejemplo, la miel, ¿correcto? Y por ejemplo, lo que estábamos viendo en la lámina anterior, como son la purificar dispersiones, coloides, separar medicamentos y también eliminar plasma. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, van a tener un sexto foro. Correcto, ya la próxima semana es de evaluación continuadora. ¿Qué es lo que va a ingresar? Va a ingresar, bueno, la práctica 4, 5 y 6. Esa es la del día, ¿cierto? Y van a ingresar también el foro 4, 5 y 6. ¿Puede venir algo de la evaluación continua 1 para que sumen puntajes y que sea interesante recordar? Sí. ¿Puede venir algo de la evaluación diagnóstica que es importante recordar también? ¿Ya? Entonces, pero no va a haber nada que no hayamos visto. Y la siguiente, chicos, es el examen parcial. En el examen parcial, ahí sí van a entrar hasta las 7 semanas. ¿Ya? Y ahí sí solamente va a ser teoría. Si ustedes ven por casualidad algo que parezca de práctica, es porque lo hemos visto en la teoría. Lo que quiero hacer la pregunta de una manera aplicativa. ¿Ya? Esa semana seguramente, como todos los años, no va a haber clase, no va a haber práctica. Es probable de repente que nos roten, que nos sobren. Es probable. ¿No? Yo creo que como algunos de ustedes en algún examen de mí. ¿No? Entonces, a veces hay suerte que uno mismo controla su aula. A mí el semestre pasado, por ejemplo, el ciclo pasado, me sucedió. Y él creo que el único que coincidió con su curso, ¿no? Pero al final es lo mismo. ¿Ya? Al final es lo mismo. Entonces, lo voy avisando desde ahora, lo que ya vayan revisando, lo vayan repasando. En las evaluaciones continuas, cuando son presenciales, cuando son virtuales, yo dejo que ustedes hagan uso de todos los materiales que tienen disponibles. PPT, teléfono, tablet, pueden hacer uso de todo. En la evaluación continua 1, creo que cayó, lo hicieron virtual, ¿no? Entonces podían utilizar todo, y de hecho lo han hecho. ¿Ya? De mi parte no hay problema, la idea es esa. Justamente el tema de la evaluación continua y mi concepto es para que ustedes retengan, interioricen lo que en mi opinión considero lo más importante de esos temas, y por eso es que lo pongo en las preguntas. Por ejemplo, si fueran 10 preguntas de los 3 módulos iniciales, es porque yo quiero que esas 10 cositas no más se le queden, de todo lo que hemos visto. Y lo mismo va a suceder ahora, ya van a ser otras 20, al final del ciclo son 40 o 60 cosas importantes que se le debería de quedar. Cuando es para mí algo que le va a hacer utilidad en los siguientes cursos, a veces hasta repito las preguntas, porque es lo que va a ser necesario. ¿Y esto por qué? Porque en base a la experiencia, yo pasé también igual que ustedes 11 semestres en la universidad, y cuando llegué al laboratorio, pues nada me sirvió. Todo lo que me dijeron, nada me sirvió. Entonces por eso que aquí cambiamos un poquito la tónica, y yo primero les explico lo que yo he vivido en la parte práctica, y luego ya eso les hace fácil digerir, ¿no? Para que ustedes me interesen. Entonces por ahí va el tema, ¿ya? Listo. Entonces dicho eso, nos vamos a la práctica, no sin antes
pasar basualdo